La noche del 5 de octubre del año 539 antes de nuestra era, según nuestro calendario, sucedió lo imposible. La capital del imperio neobabilónico cayó en manos enemigas. Esa noche decisiva, el rey persa Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persia, tomó la ciudad de Babilonia. Su estrategia fue brillante. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que la Biblia, muchos años antes, predijo esta caída. Dios llamó a Ciro mi ungido. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy les presentamos un impactante estudio bíblico de Ciro el Grande, el rey que conquistó Babilonia. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y aprendamos juntos muchas lecciones valiosas para nuestra vida. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Ciro II el Grande, distinguiéndose así de su abuelo Ciro I, nació aproximadamente en el año 600 a.C. o 576 a.C. en Anshan, actual Irán. Ciro fundó el imperio persa o aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época hasta que fue conquistado, en el año 331 a.C., por el monarca macedonio Alejandro Magno. Según un documento cuneiforme conocido como el Cilindro de Ciro, después de conquistar el imperio babilonio, este rey dijo: «Soy Ciro, rey del mundo, gran soberano, monarca legítimo, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro bordes de la tierra, hijo de Cambises Caambusía, gran soberano, rey de Ansan, nieto de Ciro I, descendiente de Teispes, de una familia que siempre poseyó realeza». En este registro, Ciro aparece como descendiente real de los reyes de Anshan. Los reyes pertenecientes a este linaje reciben el nombre de Aqueménidas por Aquemenes, el padre de Teispes. La primera parte de la historia de Ciro II es algo oscura, ya que se depende en buena medida de los relatos un tanto fantásticos de Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., y Jenofonte, otro escritor griego de más o menos medio siglo después. Sin embargo, los dos historiadores presentan a Ciro como el hijo del gobernante persa Cambises I, perteneciente a la casa de los Aqueménidas, y de la princesa Meda Mandane, hija del rey de los medos Astiages, Ishtuegu, de quien Cambises era un fiel vasallo. Ahora bien, en el año 559 a.C., Ciro el Grande sucedió a su padre tras la muerte de este, y acto seguido se rebeló contra su abuelo, Astiages. No tardó mucho en derrocarlo, sobre todo gracias al apoyo del general al mando de las tropas medas, Harpago, que tenía una cuenta pendiente con su rey. Este se rebeló contra su señor y se lo entregó a Ciro. Con la lealtad de las tropas medas y las de sus persas, el nuevo gobernante se hizo con el control de un vasto reino. Esta victoria no significó la aniquilación de los medos. Como el propio Ciro se encargó de demostrar al perdonar a Astiages, la ascensión al poder de los aqueménidas serviría para fortalecer la unión de ambos pueblos. Esta política de integración de Persia y Media se convirtió en uno de los referentes principales del reinado de Ciro el Grande, junto con su tolerancia religiosa. Tras reunir a medos y persas bajo un único reino, Ciro no se detuvo y puso sus ojos en un nuevo objetivo: Lidia. Su gobernante, el poderoso rey Creso, era yerno del depuesto Astiages. Pese a que hubo una dura resistencia, los persas y los medos acabaron sometiendo el reino por completo. Tras conquistarlo, con la capital Sardes incluida, hizo lo propio con las ciudades griegas jónicas, aumentando considerablemente los territorios de su ya de por sí vasto imperio. Una vez asegurada Anatolia, Ciro puso sus ojos en Babilonia. Hacia el año 539 a.C., con casi todo el Próximo Oriente sometido, el ejército medo-persa,
con su rey al frente, se preparó para otra guerra. En esa ocasión, el objetivo era el imperio neo-babilonio. No era ni mucho menos el imperio que el gran Nabucodonosor II había conquistado pocos años atrás. El nuevo reino no era más que un reflejo de lo que había sido tiempo atrás. Estaba gobernado por un ser más bien infame de nombre Nabonido, que había destronado al nieto del gran conquistador y forjador del imperio para hacerse con el trono. Este gobernante no gozaba de la simpatía de su pueblo, por lo que los súbditos vieron con buenos ojos la llegada de Ciro II y los suyos. Una tras otra, todas las ciudades del imperio neo-babilonio fueron cayendo ante el avance persa, y aunque algunas de ellas optaron por plantar cara al invasor, muchas otras fueron más pragmáticas y prefirieron rendirse directamente. La cuestión fue que, en poco tiempo, los ejércitos invasores se plantaron ante Babilonia, la capital. Babilonia en ese tiempo era conocida como la ciudad más poderosa del Oriente Medio, debido a su ubicación estratégica. El río Éufrates rodeaba la ciudad de tal manera que creaba una barrera natural contra las posibles invasiones. Sus murallas de gran tamaño le brindaban a Babilonia una protección extra. Sin embargo, era tan solo cuestión de tiempo que la gran urbe pasase a formar parte del creciente imperio persa. Ahora bien, el río Éufrates era uno de los grandes problemas del ejército de Ciro. Sin embargo, su estrategia fue única. Decidió desviar el río de la siguiente manera. Al norte de la ciudad de Babilonia, Ciro empleó miles de personas con el fin de crear trincheras que ayudaran a desviar parte del flujo. También lanzó piedras y demás objetos con el fin de que el cauce tratara de seguir las trincheras que habían creado sus súbditos. Una vez realizado esto, y las aguas habiendo sido desviadas, según Heródoto, al lago artificial que supuestamente había creado la reina Nitocris, los persas se lanzaron al río que les llegaba por la mitad de los muslos, una medida suficiente para cruzarlo. La batalla fue ganada muy fácilmente. Ese día los babilonios se encontraban festejando, de tal manera que las defensas estaban bajas, además de un error grande que se manifiesta en los textos. Dejaron las puertas de la ciudad abierta, permitiendo que la acechada nocturna de los persas fuera más sigilosa de lo que se esperaba. Y es así como cayó el poderoso imperio neobabilónico. Estimado oyente, centrémonos ahora en el hecho característico de la entrada de hoy, la profecía. Y es que aquí nos encontramos con lo más sorprendente de todo este asunto. Aproximadamente 200 años antes de que Ciro conquistase Babilonia, el profeta Isaías ya predijo la caída de esta. Lo hizo pronunciando unas palabras que se convirtieron en profecías, y mediante las cuales se encargó de anunciar que un rey persa, de nombre Ciro, conquistaría la ciudad de Babilonia. No olvidemos que en el año 607 a.C., Babilonia había arrasado Jerusalén y se había llevado a la mayoría de los sobrevivientes cautivos. ¿Cuánto tiempo permanecerían en el exilio los judíos? Cuando se hayan cumplido 70 años, dijo Dios, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora bien, primeramente, consideraremos la profecía que predecía la caída de Babilonia. Como ya vimos, el profeta Jeremías profetizó sobre esto, pero también el profeta Isaías anunció la caída de Babilonia. Leamos Isaías capítulo 13, versículo 19 en adelante. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Estimado oyente, aunque la ciudad de Babilonia cayó esa noche del año 539 a.C. a manos de Ciro,
Sin embargo, Babilonia continuaría prosperando bajo los persas, griegos y seleucidas. Pero en el año 141 a.C., en el tiempo de los partos, fue abandonada. Con la llegada de las invasiones musulmanas, alrededor del año 650 después de Cristo, Babilonia empezaba a desaparecer bajo las arenas del desierto. Esto cumplió la palabra de Dios a través de Isaías. Hoy las ruinas en desmoronamiento de la Babilonia antigua dan testimonio de que la profecía se ha cumplido con exactitud. Entonces, al considerar la precisión con la que se cumplió esta profecía, veamos también las profecías de Isaías en donde profetizó de Ciro especificando su nombre, y también de cómo el río Éufrates iba a ser secado. Leamos Isaías capítulo 44, versículo 26 hasta el 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Los relatos de los historiadores de la antigüedad confirman el cumplimiento de esta asombrosa profecía. Aunque difieren algo en su presentación, los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte dan esencialmente el mismo informe. Ciro desvió el río Éufrates, que fluía por Babilonia y funcionaba como parte de su sistema de defensa. Los ejércitos conquistadores marcharon entonces por el lecho del río, logrando acceso a la ciudad por las puertas que daban hacia el muelle. Los babilonios, que se habían entregado a banquetes y orgías, fueron sorprendidos por completo, y la ciudad cayó aquella misma noche, tal como lo podemos ver en el capítulo 5 de Daniel. Por lo tanto, estimado oyente, aquí tenemos una profecía notable sobre Ciro. Fue nombrado aquí aproximadamente 200 años antes de su nacimiento. Fue señalado como mi pastor y fue el único ejemplo de un soberano pagano recibiendo semejante título. Esta profecía poco corriente ha hecho que los críticos construyan como producto de su imaginación un escritor desconocido para esta sección del libro de Isaías. El hecho de que el profeta Isaías pudiera nombrar a un hombre 2 siglos antes que éste apareciera fue como un tónico demasiado fuerte para la fe débil de un no creyente. La pregunta es, ¿por qué fue Ciro señalado de esta manera 2 siglos antes de su nacimiento? Creemos que hubo 3 razones. En primer lugar, fue para identificarle. Cuando Ciro apareciera en la escena, no habría ningún malentendido acerca de quién estaba hablando Isaías. También hay que considerar que Ciro sería el responsable del decreto que causaría el retorno de la nación de Israel a su tierra. Otra razón por la que Isaías citó a Ciro por su nombre, por una revelación de Dios, fue que su exactitud podría ser demostrada. Si dentro de 200 años Isaías fuera exacto sobre Ciro, también sería exacto en su profecía acerca de aquel que nacería de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, que llegaría 700 años más tarde. El israelita instruido tendría que haber estado preparado para la venida de Cristo. Observemos que Dios llamó a Ciro mi pastor, y dijo que él cumplirá todo lo que yo quiero, y que él reedificaría Jerusalén. Recordemos que Dios utilizó a los asirios para conducir el reino del norte a la cautividad. Después utilizó a Babilonia para destruir a Jerusalén y llevar el reino del sur también a la cautividad. Los hombres que Dios usó para llevar a cabo esos eventos eran malvados, y Dios los juzgó por lo que habían hecho. Pero este hombre, Ciro, era diferente. Como hemos visto, Dios lo llamó mi pastor, dijo que llevaría a cabo lo que él quisiera. Ciro el Grande liberó a los israelitas de la cautividad en Babilonia con el edicto de Ciro y los ayudó a reconstruir el templo permitiéndoles pagar los gastos de construcción con el tesoro real como oro y plata. ¿Cuál fue la razón por la que emitió un edicto de la restauración de los israelitas y los ayudó incondicionalmente? ¿Qué conmovió su corazón?
Ciro, quien sometió a Babilonia, seguramente se sorprendió de encontrar este libro, Isaías, mientras paseaba por el palacio real de Babilonia. En el libro de Isaías, que fue escrito casi 200 años antes del nacimiento de Ciro, estaba profetizado que él liberaría a Israel. Incluso antes de su nacimiento, su nombre y las obras que haría en el futuro estaban registrados en la Biblia. Qué sorprendido habrá estado Ciro al leer todo esto. Él consideró que había conquistado Babilonia por su propia fuerza y capacidad. Sin embargo, después de ver las profecías de la Biblia, comprendió que fue Dios quien le permitió obtener la victoria, y no su propio poder. Esta fue la razón por la cual su corazón se conmovió. Ciro verdaderamente le debe a Dios después de entender esta profecía. Él llegó a entender que su misión encomendada era reconstruir el templo de Jerusalén, liberando a los israelitas. Notemos las palabras Ciro que están narradas en las Sagradas Escrituras. Leamos Esdras capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro también le ordenó al pueblo que les proporcionaran oro y plata, y obsequios de valor para la construcción del templo de Dios. Además, sacó los artículos que pertenecían al templo del Señor que habían sido arrebatados por Babilonia. Finalmente, los israelitas regresaron a Jerusalén a salvo y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Estimado oyente, creemos que cuando lleguemos al cielo habrá dos cosas que nos sorprenderán a todos. Número 1. Personas que estarán allí, que nosotros no esperábamos que llegaran allí, y quizás Ciro va a ser uno de ellos. Y número 2. Personas que esperábamos que iban a estar allí, que no estarán en el cielo. Estimado oyente, el único motivo por el cual nosotros estaremos allí es que Cristo es nuestro Salvador. Resulta interesante destacar esta frase que Dios pronunció sobre Ciro: cumplirá todo lo que yo quiero. También puede traducirse: cumplirá todos mis deseos. Ahora bien, tanto como Sennacherib como Nabucodonosor cumplieron la voluntad de Dios en conducir al reino del norte, Israel, y del sur, Judá, al cautiverio. Pero la frase que se refirió a Ciro indicó que éste cumpliría todos los deseos de Dios, lo cual abarcaba mucho más. El capítulo 45 de Isaías también continúa hablando de Ciro. Veamos lo que dice el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta fue una profecía muy destacada. Ciro no apareció en las páginas de la historia, sino hasta 200 años después de que Isaías hablara de él. Vino procedente del este, de Persia. Las ruinas de su tumba han sido encontradas en Pasargadae, Irán, y uno no puede leer la inscripción sin reconocer que era un hombre humilde que había confiado en Dios. La mayoría de los gobernantes de esa época eran fanfarrones, y la mayoría mentirosos. Les gustaba hacer alarde de lo que supuestamente habían realizado. Había que tomar las cosas que ellos decían con gran escepticismo. Los registros históricos que dejaron magnificaron su grandeza, que no resulta creíble, pero Ciro fue diferente. No reivindicó grandes logros, no se jactó de sus hazañas y, sin embargo, conquistó al mundo de su tiempo. El gran Ciro no solo fue un conquistador victorioso, sino que fue también un gobernante sabio y magnánimo. Supo respetar la cultura de los vencidos y dejar que siguieran sus religiones y costumbres. Más que un conquistador, se consideraba un libertador.
pues liberaba a los pueblos de gobernantes déspotas y crueles, como era costumbre en muchos territorios de Medio Oriente. Ciro no se entrometió en la religión de los pueblos conquistados debido a que era observante del mazdeísmo, religión oficial persa desde Darío I, que promovía la tolerancia y el respeto a otros credos, sin imposición de creencias de ningún tipo. Observemos también que Dios llamó a Ciro su ungido, un título que se aplicó solamente al Señor Jesús. ¿Por qué le dio Dios a Ciro semejante título? Como ya mencionamos anteriormente, porque él llevó a cabo la voluntad de Dios y liberó a los israelitas del cautiverio, permitiéndoles regresar a la tierra de la promesa. También animó a los israelitas que no regresaron a enviar valiosos regalos de oro, plata y piedras preciosas por medio de aquellos que regresaron. En ese aspecto, Ciro fue como un Mesías no judío de Israel y un anuncio indefinido de aquel que vendría en el futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren las puertas mencionadas aquí? Evidentemente son una referencia a las numerosas puertas de Babilonia que impedían que Israel regresara a su tierra. Ciro abrió esas puertas y les dijo a los israelitas que podían irse, eran libres para regresar a su tierra natal. Sin embargo, esto también se asocia a que las puertas de la ciudad de Babilonia estarían abiertas. Y como hemos visto esto, la historia lo confirma. Los babilonios dejaron las puertas de la ciudad abierta, permitiendo que la acechada nocturna de los persas fuera más sigilosa de lo que se esperaba. Prosigamos leyendo el versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los ricos tesoros de Babilonia, que los reyes de Babilonia habían obtenido como botín de guerra de todas las naciones, especialmente de Jerusalén, quedaron en manos de Ciro. Y además dijo Dios en los versículos 4 y 5, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Es decir, que Dios escogió a Ciro antes que éste conociera al Señor. Es razonable concluir que Ciro llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Recordemos las siguientes palabras de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estimado oyente, en caso que se pregunte en cuanto a la factualidad de estas profecías, la historia secular verifica que todos estos eventos sucedieron. Realmente existió un hombre llamado Ciro que gobernó al imperio medo-persa. Él conquistó Babilonia, y como Isaías profetizó, ayudó a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. En las Sagradas Escrituras hay más profecías que hablan que Babilonia iba a caer ante los medos persas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 51, versículo 30, se nos dice que los soldados babilonios no opondrían resistencia. En Isaías capítulo 13, también podemos ver esto, y así hay muchas más profecías. En el libro de Daniel, capítulo 7, también podemos encontrarnos con la visión de las 4 bestias, que representaron a 4 imperios que se iban a suceder en el dominio del mundo. Tenemos que considerar que Daniel recibió esa visión antes que Ciro conquistara a Babilonia. En Daniel capítulo 5, también vemos que la noche en que Ciro atacó por sorpresa a Babilonia, el rey Belsasar estaba celebrando una fiesta con 1000 de sus grandes, tal como confirma la historia. De pronto apareció milagrosamente una mano. Delante de todo el mundo, escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El profeta Daniel le descifró el enigma al aterrado rey. En pocas palabras, le dijo que su reino había terminado, que él había sido pesado en la balanza y no había dado la talla, y que Babilonia había sido entregada a los medos y los persas. Todo se cumplió hasta el más mínimo detalle, tanto es así que hoy en día la expresión «la escritura en la pared» es muy común en algunos idiomas, se usa para referirse a una desgracia o fracaso inminente. Estimado oyente, mi intención al centrarme solo en las profecías de Isaías que están en el capítulo 44 y 45,
fue porque ahí aparece el nombre de Ciro profetizado casi 200 años antes. Y como hemos visto, esos párrafos nos narran que las aguas del río Éufrates se secarían y que Ciro fue escogido por Dios para cumplir su voluntad. Por lo tanto, queda demostrado que las teorías de los hombres que quisieran negar que Ciro haya cumplido o desempeñado un papel profético son infundadas. En realidad, sí se puede confiar en la palabra de profecía de Dios. Esto debería movernos a querer investigar esa palabra y asegurarnos de que tanto conozcamos lo que dice, como estemos viviendo en armonía con ello. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Antes de terminar con este video, me gustaría compartirles una nota adicional. Ciro es una figura de culto entre los iraníes modernos, y su tumba sirve de lugar de veneración para millones de personas. En la década de 1970, el último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, identificó su famosa proclama inscrita en el cilindro de Ciro como la declaración de derechos humanos más antigua que se conoce, y el cilindro se ha popularizado desde entonces como tal. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información te sea de gran utilidad. Cuéntanos qué opinas de este tema. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.